usted sabe, está muy candente el debate sobre la Guardia Nacional. Se está discutiendo el proyecto allá en el Senado de la República. Y quise invitar a Manelich Castilla. Él fue el comisionado de la Policía Federal y es un experto, desde luego, en este tema, para que nos dé su opinión al respecto. Manelich, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. Y la primera pregunta que yo te haría, ¿hay un diagnóstico del nuevo gobierno de López Obrador de que la Policía Federal no sirve? Que la Policía Federal es un fracaso. Tú fuiste el comisionado de la Policía Federal. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, a ese respecto ya he señalado, y lo digo con respeto absoluto, que ese diagnóstico es un diagnóstico erróneo, incompleto, que no corresponde a la realidad de lo que es y ha sido la Policía Federal estos últimos años. Sí. Es un diagnóstico erróneo. Yo tengo la impresión de que al revés, quizá la mejor policía en México es la Policía Federal. El INEGI midió la percepción de eficacia de la Policía Federal, sí, y por primera vez desde su creación alcanzó casi los 70 puntos. Es decir, el 70% de la población creía, según el INEGI, en el trabajo de la Policía Federal. Y me parece que ese es un dato duro que hay que analizar. Yo te preguntaría en ese sentido, ¿qué está bien de la Policía Federal y qué está mal? Empecemos con lo que tú que dejaste, que dices, caray, por ejemplo, entiendo que la unidad antisecuestros funciona muy bien, en fin, vamos dinos con lo que qué está bien. Con lo que está bien. Sí. Las capacidades que se construyeron en combate a delitos de alto impacto están muy bien. ¿Qué son delitos de alto impacto? Secuestro, sí, grandes objetivos del crimen organizado, narcotráfico, las tareas de inteligencia que se desplegaron, las capacidades que se construyeron para tener objetivos como aquellos que tanto daño causaron a este país. Sí. No me gusta mencionarlos por alias, pero unos muy obvios, la Tuta, sí, por citar nada más uno de muchos. Bueno, al Chapo Guzmán lo agarraron dos de tus elementos de la y policía, no se dejaron sobornar. Dos extraordinarios elementos unos héroes de la policía, dicho, de la División de Seguridad Regional, trabajo de carreteras, que hoy que se habla tanto de la corrupción y todo, que fueron incorruptibles ante el ser más corrupto y más corruptor de los criminales que se conocen en la historia reciente de este país. Unos héroes. Yo en su momento lo escribía, me parecen heroicos estos dos muchachos que no se dejaron corromper por el Chapo y que siguen Guzmán. trabajando. Sí. Y que están haciendo tareas operativas y que de ninguna manera pertenecen a un modelo fracasado de policías. Sí. Cuando se habla de que la policía está mal y que la policía es corrupta, hay que pensar en ellos y hay que pensar en los que persiguieron y detuvieron a criminales de muy alto impacto, como este líder de este grupo criminal de Michoacán, pero de otros tantos importantes vinculados a Joaquín Guzmán Loera, a grupos antagónicos. Es decir, hay una serie de sucesos muy afortunados en materia de capacidades policiales que no pueden demeritarse ni denostarse. Entonces, digamos, en alto impacto está bien, la policía cibernética funciona. La división científica tiene reconocimiento a nivel mundial. ¿La científica o la cibernética? Es que la parte de la policía que persigue delitos cibernéticos está dentro de la división científica. Ok, correcto. Tenemos como país hoy capacidades semejantes a las de la Universidad de Innsbruck, al interior de la policía científica, para encontrar, por ejemplo, ADN mitocondrial. Es decir, capacidades científicas importantes, científica de la Policía Federal. Gente con maestrías, con doctorados, con vasta experiencia en sus respectivos campos. Secuestros, un delito que lacerante, un delito de los más fuertes de perseguir. La Policía Federal alcanzó niveles verdaderamente importantes de eficacia en esta tarea de combatir el secuestro. Es decir, hay muchos. Pero ahora la división de gendarmería es una división que alcanzó por sí misma una aceptación mayoritaria en muy poco tiempo. Se creó en 2014. Correcto, con el presidente Peña, sí. Entonces, creo que lo bueno ahí está. Ahora, ¿qué es lo malo? Tú, en un ejercicio autocrítico, tú que fuiste el comisionado general de la Policía Federal, ¿qué dirías? Que te quedas frustrado porque sí estuvo mal. No crecimos al ritmo que hubiéramos deseado. Hubiera sido deseable crecer
y conciliar modelos de policía. Es decir, la policía actual parte de 3 modelos anteriores. El más añejo, que es el que inició con la policía de caminos, que es por lo que celebramos 90 años de existencia, que después pasaron a ser de la Policía Federal Preventiva, donde vino esta inclusión de elementos de las Fuerzas Armadas. Ya con Cedillo. Y este último, que es la Policía Federal, una respuesta a la reforma constitucional de 2008, en donde ingresamos nuevos policías con capacidades para investigar delitos, más formados en gerencia del servicio policial. Siendo autocríticos, no habíamos logrado consolidar, hablar el mismo idioma los 3 modelos. Hay resentimientos añejos, muy válidos, de gente con trayectorias de muchos años que no necesariamente habían crecido en el escalafón como hubieran deseado. Hay pendientes en esa materia, sin duda. Por ejemplo, los egresados de esta escuela que tienen en San Luis Potosí, si no me equivoco, academia, ¿funcionaban, por ejemplo? Este nuevo modelo policial generó un tronco común y especialidades antes de salir de la academia. Hoy, 14 meses de formación policial, donde aprenden nociones de inteligencia, de investigación, de sistema de justicia penal, disciplina, hacen orden cerrado, también marchan, aprenden temas tácticos y después empiezan a especializarse al interior de sus divisiones. Ahora, muchos de este gobierno dicen era una policía corrompida. Es una policía que tuvo, como todas las policías del mundo, cuestionamientos de corrupción. Pero hay algo bien importante que también hay que decir. Es una policía que actuó en los casos en que conoció de delitos importantes. Con el comisionado Renato Sales se abrieron 4 oficinas regionales en materia de asuntos internos, además del área central. Y fue la Policía Federal la que detuvo y cumplimentó órdenes de aprehensión a policías que se vieron involucrados en asuntos delictivos. A mismos policías. A los mismos policías. Casos tristes, sin duda, pero más triste sería no hacer nada. Entonces, hay que reconocer que todas las instituciones son susceptibles de tener gente que no cumple con su deber. Eso no es propio nada más de la policía. Ahora, déjame ir ahora, Manelich, al tema de la Guardia Nacional, porque esto significaría la desaparición de la Policía Federal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu postura sobre la idea de la Guardia Nacional? A ver, primero, señalar nuestra plena confianza en que el gobierno de la República quiere construir capacidades para resolver un problema tan grave como la inseguridad. Eso hay que reconocerlo y aplaudirlo en todo el tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Manifestarnos por no dinamitar las capacidades de la Policía Civil en aras de construir un cuerpo que quizás merecería ser modificado en su planteamiento original para no perder lo que el Estado mexicano ya tiene. El doctor Álvaro Vizcaíno ha estado hablando mucho al respecto de este análisis tan profundo que hizo en su tesis doctoral, que ya está publicada, de los modelos de policía a nivel mundial. Estas fuerzas de seguridad intermedia no están reñidas con la existencia del ejército y de una policía federal o nacional. Todos los países que cuentan con este cuerpo intermedio, que son o gendarmerías o carabineros, que esa es la manera de describirlos, no implica que desaparezca una policía federal o nacional. El único caso que así sucedió fue Austria, que fusionó este cuerpo intermedio con su policía federal, operada por un civil. Es que eso es importante. ¿Tú qué opinas del tema del mando militar versus el mando civil en esta nueva Guardia Nacional? Primero, que no satanicemos el tema. Al ejército mexicano, a la Marina Armada de México le debemos un respeto y creo que a todos los mexicanos lo tenemos. Sin duda alguna. Lo que tenemos que hacer es colocar las capacidades allá donde son útiles y donde pueden hacer lo que saben hacer. Y hacerlo muy bien. Los militares. Los militares. Y esa calidad de apoyo extraordinario que dan tendría que tener ese carácter. Porque en mi experiencia, trabajar con el ejército, con la Marina, ha sido muy positivo. En algunos de los grandes operativos que se realizaron, se trabajó bien. El tema es que investigar el delito, prevenirlo, el generar proximidad social, inteligencia social, es una tarea propia
de un cuerpo civil. No, los militares, porque dicen, bueno, pues es que les van a enseñar esta nueva doctrina a los militares. Pues eso en el mejor de los casos va a tardar tiempo, ¿no? Y significa una doctrina diferente a la doctrina militar, Manelich. Son sistemas nerviosos centrales distintos. Sí. Un militar está formado bajo unos principios que hacen que su sistema nervioso central funcione perfecto para algunas cuestiones, para las que no está preparada una policía civil y viceversa. Hay temas que pueden unir capacidades. Por ejemplo, en desastres naturales, nadie puede negar las grandes capacidades del ejército mexicano. Rebasan a cualquiera. Sí, sin duda. Y eso no implica que no se pueda trabajar juntos. Lo vimos en el terremoto, lo vimos en el huracán Odil. No, totalmente. Lo vimos con Ingrid y Manuel, lo vimos con todos estos fenómenos. Este tipo de atención, ahí está el ejército mexicano. Déjame preguntarte, en tu experiencia, ¿qué va a ocurrir cuando juntas a la policía militar, a la policía naval, que también hay diferencias entre los marinos y el ejército, claro, y la policía federal, ¿no? O sea, parecería no un proceso nada sencillo juntar a tres corporaciones tan distintas ahora en una Guardia Nacional, ¿no? No es sencillo. Sí. Vámonos al tema de lo más básico. La actuación de primeros respondientes. Sí. La noción del trabajo que se tiene que realizar ahí tiene que tener una visión de mediano plazo. ¿Por qué? Porque un policía que actúa como primer respondiente es un policía que ya está involucrado en ese caso, que tiene que defender su teoría del caso, que tiene que carearse, que tiene que presentarse a juicio. Y esas capacidades que se desarrollan son propias de un cuerpo civil. Sí. ¿Por qué? Porque tienen una lógica, así de sencillo. Así como sería irresponsable mandar a la policía civil a generar acciones de defensa nacional o de defensa de la soberanía o de amenazas externas, porque no estamos capacitados los civiles para eso. Sí. Ahora dime una cosa, ¿qué le dices a la gente que dice, bueno, pues sí, pero aquí hay una emergencia y hay una gran niveles de inseguridad y indudablemente los números hablan de una crisis de inseguridad muy importante en el país? Y que dicen, pues se necesita esta Guardia Nacional para pacificar al país. Bueno, yo les diría que hagamos primero un ejercicio de imaginación. Sí. Suponiendo que sale y nace este cuerpo con 50,000, sí, como se ha planteado. Sí. Estaríamos hablando que tendríamos cerca de 400,000 mexicanos dedicados a tareas de seguridad, ya contándolos a ellos. Sí. Más los estatales, municipales. A nivel nacional. Todas las policías. Hoy el estado de fuerza policial de los 3 órdenes de gobierno son de 320 y tantos mil, según el INEGI, en 2017. Sí. Súmale 50,000 y seamos muy optimistas y cerrámoslo en 400. Sí. La mitad tiene que estar durmiendo en algún momento, es decir, tenemos 200,000. Sí. Otros tienen que descansar y están en tareas administrativas o están en incapacidad, ¿sí? Entonces tenemos 150,000. Dividámoslo en todas las regiones del país. Si fuera un tema numérico, no habría manera de que con ese número de elementos resolvamos la inseguridad. Necesitamos mucho más que eso, Leonardo, y es donde hay que tener la apertura. Los gobiernos estatales tienen que construir capacidades serias, reales, porque ahí están los problemas. Se nos criticó en su momento a los que opinábamos que un mando único era un buen modelo. Sí. Se nos criticó y no salió ese modelo. Se habló de la Ley de Seguridad Interior, que tenía una temporalidad, que tenía un compromiso implícito de los gobiernos estatales, y no se aceptó. Y hoy que estamos hablando de resolver de fondo el problema, tenemos que renunciar a esa nefasta situación de reinventarnos cada 6 años. Pues sí. Hay que hacer compromisos en lo local, hay que hacer un análisis profundo de las capacidades civiles y hay que respaldar con todo a los operadores de la política en materia de seguridad. No estamos reñidos. A mí me escribió alguien en Twitter diciéndome que qué bueno que yo estaba confrontándome. No es cierto, al contrario.
yo seré el primero en apoyar a quienes estén en estas tareas porque sé lo complejas que son. Claro. Sería injusto no Es que hacerlo. esto pasa, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero si entiendo bien tu punto, pasa por fortalecer las capacidades a nivel estatal y municipal, y desde luego, pues la solución era también fortalecer a la Policía Federal con mando civil, ¿no? O sea, es... Y muy importante, no solo fortalecerla, sino no denostarla. Sí. Lo he dicho, hay muchas familias que han crecido en el respeto a la institución. Sí. Hay menores de edad que vieron a la Policía Federal como un modelo a seguir. Vale la pena que la conozcan a fondo, vale la pena que la arropen y que se les reconozca a tantos miles de hombres. Mira, yo te voy a decir, las pocas interacciones que yo he tenido en la Policía Federal, en los aeropuertos, etcétera, son gente bien preparada, con sus uniformes perfectamente bien vestidos, en fin. Creo que es una policía modelo en muchos sentidos, ¿no? Y lo que pasó con el Chapo Guzmán, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que era un sello que decías, caray, cómo dos policías federales no se dejaron sobornar por el hombre más, como dices, ¿no? Más corruptor que ha tenido este país, ¿no? Y violento. Sí, y violento. Y lo más importante, que sigan trabajando, uniformados, que sigan haciendo lo que les gusta hacer. Esa es una muestra representativa de lo que tiene la Policía Federal. Las hay en antidrogas, en la división científica, en inteligencia, en investigación, gendarmería. Tenemos muchas historias de éxito que sería deseable que se conozcan. Gracias, Manelich. Gracias. Te agradezco muchísimo. Manelich Castilla, quien fue el comisionado general de la Policía Federal. Hago una breve pausa, regreso con Eduardo Bojorquez para hablar sobre el tema de los conflictos de interés, este tema que está muy candente con el tema de los organismos autónomos. Regresamos en un momento más.